90.1 en Cañar y Azuay, y de igual manera a nuestros amigos oyentes de Radio W en las dos provincias, y también a los que se suman en la provincia del Oro a través de la señal de 105.9 de K1 en todo el austro ecuatoriano y en el mundo entero, quienes están siguiendo esta señal informativa en las redes sociales. Nuestro invitado es Yacu Pérez, quien ha estado identificado en el austro ecuatoriano y de manera puntual aquí en la ciudad de Cuenca sobre una lucha de bastantes años en referencia a la defensa del agua y a la defensa también de los páramos de Quimsacocha. La Sala Especializada de lo Civil de la SUAY ratificó este lunes 28 de agosto del año 23 la sentencia en primera instancia que dispone ya la suspensión del avance del proyecto minero en Quimsacocha y concluyó que los derechos a consulta previa y consulta ambiental han sido vulnerados. Queremos que nos amplíe lo que se ha dado a conocer por parte de la Sala Especializada de lo Civil de la SUAY, Yacu, sobre esta lucha que se mantiene ya durante varios años aquí en la ciudad de Cuenca. Buenos días, bienvenido. Buenos días a usted, Rubencito, y a la directa audiencia de W Radio. Efectivamente, este lunes 28, la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, conformada por el doctor Pablo Valverde, el doctor Edgar Morocho y la doctora Miriam Granda, ratifican lo que el juez, el doctor Juan Cárdenas, suspendió la actividad minera en Quimsacocha por falta de consulta previa. Sin embargo, nosotros presentamos, igual que la empresa minera y el gobierno, un recurso de apelación, porque no solamente se violó el derecho a la consulta previa, sino también el derecho a la consulta ambiental. Y la sala especializada, conformada por los 3 jueces, nos da la razón de que también se violó el derecho a la consulta ambiental. En consecuencia, el proyecto minero queda suspendido, no puede avanzar, no puede mover una aguja mientras no haya cumplido con estos 2 requisitos constitucionales, que es el derecho a la consulta previa y a la consulta ambiental. Y además, el Tribunal de Justicia dispone tanto al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, como a la empresa Etapa, como a los gobiernos descentralizados municipales y las comunidades, mantener actividades como por ejemplo al Ministerio del Ambiente, que presente cada 45 días un informe técnico de la biodiversidad, de la flora, de la fauna, de la riqueza natural existente, de un análisis científico de lo que pasa en Quimsacocha. Pide en un plazo de 15 días a la empresa Etapa que designe a los profesionales que serán cargo de también hacer la evaluación sobre temas ambientales, sobre la conservación, sobre todo el ciclo hidrológico del agua a Etapa, la coordinación con los gobiernos municipales, y pide que todo este proceso sea enviado periódicamente, cada 45 días, al juez de instancia, al juez de origen, y además encarga a la Defensoría del Pueblo para que dé un seguimiento de todo lo que tiene que cumplir el Estado ecuatoriano a través de sus instancias. Es decir, considero que es una sentencia histórica, un triunfo colectivo. Y digo triunfo colectivo porque en este proceso participaron a más de las comunidades de San Gerardo, de Girón, de San Fernando, de Santa Isabel, de Tarqui, de Victoria del Portete, de las comunidades de Escalera, Santa Teresita, Estación de Cumbe, y otras de acá del Cantón Cuenca. También presentaron amicus curiaes, que son expertos de universidades de aquí del Ecuador. Quiero mi reconocimiento a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, de su decano, el doctor Juan Peña, de la Universidad Andina Simón Bolívar,
a través de su ex rector, el doctor Enrique Ayala Mora, y el ex juez constitucional Ramiro Ávila Santamaría, el doctor también Ramiro García Falconi, un penalista, el doctor Agustín Grijalva, ex juez de la Corte Constitucional, del doctor Gustavo Vega, rector de la Universidad Internacional del Ecuador, y como ellos, Manuela Pig, docentes de universidades de la San Francisco, de Amberes, de México, de Chile, de Perú, es desde los Yasunidos de Acción Ecológica, de una cantidad de organizaciones que presentaron. Por lo tanto, hay que ser justos. Esto es un triunfo colectivo que por el momento no podemos decir que se ganó la guerra, pero es la madre de todas las batallas. Esto estábamos esperando desde hace años, porque esto iba a ser el detonante. Esto prácticamente, esta sentencia, recordemos que en el 2018 usted, Rubensito, se acordará que se suspendió la minería en Río Blanco por falta de consulta previa. Pero en esta ocasión no solamente se violó la consulta previa, sino también la consulta ambiental. Dos violaciones que están además entrelazados con la violación al derecho humano al agua, el principio de prevención y precaución por zonas sensibles, el derecho a la madre naturaleza, el derecho a la seguridad jurídica, es decir, un conjunto de derechos que han sido vulnerados y que la justicia sí lo reconoció. Yacu, hay dos consultas entonces que deberían realizarse en la zona, de acuerdo a lo que dictamina la Corte. Hay dos que deben hacerse. ¿Se establece algún plazo para que las mismas se establezcan o no hay plazo en esto? No hay plazo porque además en teoría es factible hacer esas consultas, pero en la práctica es más difícil y sobre todo los resultados van a ser completamente adversos al Estado y a la empresa minera. Además hay un último aditamento que lo voy a dejar al final, pero ¿por qué digo que es muy difícil? Primero, porque hubo un reglamento que dictó el Ejecutivo para la realización de la consulta previa. Ese reglamento era inconstitucional, porque la misma Corte Constitucional dispuso que la Asamblea Nacional apruebe una ley orgánica, no una ley ordinaria, una ley orgánica de consulta previa. Y la Asamblea no lo ha aprobado. Entonces el Ejecutivo dictó un reglamento, los colectivos ambientales presentamos una inconstitucionalidad y la Corte Constitucional otra vez dijo, ese reglamento es inconstitucional. No puede un reglamento normar la consulta previa. Entonces, lo que tiene que hacer es primero que la Asamblea Nacional dicte una ley orgánica de consulta previa, libre e informada. De la misma manera, tendría que dictar la Asamblea Nacional una ley orgánica de consulta ambiental. Eso no existe todavía. Entonces, primero tiene que crearse la norma. Una vez creado la norma, podrían implementarse, como usted bien dice, esas dos consultas. La una tendría que hacer a las comunidades indígenas de la zona, fundamentalmente San Pedro de Escaleras, las comunidades Cachipucara, las comunidades que están cercanas y que son beneficiadas del agua. Usted conoce la zona de Quimsacocha, vienen para varios sistemas comunitarios de agua, pero fundamentalmente para el sistema Tarqui Victoria del Portete, en donde están más de 22 sistemas comunitarios de agua. Tendría que a ellos consultar, uno. Y la consulta ambiental tendría que hacer a todas las poblaciones que están afectadas de manera directa e indirectamente. Y entre las comunidades afectadas sería la ciudad de Cuenca, porque el agua que tomamos, al menos un 30% del agua que tomamos los cuencanos, sobre todo las partes bajas de Narancay, de San Joaquín, de incluso una parte del Arenal, provienen de la planta de Sustag manejado por Etapa, que es captada de las aguas del río Yanuncay. Y el río Yanuncay nace en Quimsacocha y los cuencanos tendríamos que ser consultados, pero resulta que los cuencanos ya fuimos consultados. El 7 de febrero del año 2021, el 83% del pueblo de Cuenca dijo no a la explotación minera en algunos cabeceras de ríos, entre otras, el río Tarqui, el río Yanuncay. Es decir, los cuencanos ya decidimos, los cuencanos ya tomamos esta decisión. Y de la misma manera,
los que toman agua de Quimsacocha y viene hacia las comunidades del río El Chorro, por ejemplo, Girón, que también tendrían que ser consultados, San Gerardo, entre otros, y también el 24 de marzo del año 2019, Girón, el pueblo de Girón con el 90%, o sea, 9 de cada 10 gironenses, dijo no a la explotación minera en Quimsacocha. Entonces, en definitiva, esto ya está decidido, ya no hay nada que hacer. Por más que el gobierno, por más que las empresas digan que van a hacer consulta previa, por más que hayan firmado un convenio de 400 millones de dólares con la empresa minera que el Estado dice que va a recibir y donde renuncia, Ruancito y azuayos cuencanos que están escuchando, el gobierno nacional renuncia a su potestad, a su soberanía nacional, renuncia para que la jurisdicción, en caso de un problema legal, no tengan que resolver los jueces del Ecuador, sino tengan que resolver un arbitraje en Nueva York, en Estados Unidos. O sea, es una traición a la patria por parte del presidente Lazo. Va dejando una herencia colosal, renunciando a la soberanía nacional para que los problemas tengan que litigar en Nueva York, en Estados Unidos, en el arbitraje allá y no en la jurisdicción de nuestro Estado nacional. ¿Qué pasaría hipotéticamente, digamos que se llegue a dar, Yacu, el tema de la consulta? Por ejemplo, son dos, ¿no? La consulta, la una de las consultas le dice sí, la otra le dice no. Niegan esta posibilidad. ¿Qué pasaría si se diera esa posibilidad? Es una posibilidad hipotética nada más. Es una posibilidad dentro de los márgenes, pero podría ser eso, aunque no me gusta cuantificar, pero podría ser el 0,0001%. Primero, porque ya no tiene sentido hacer consultas, al menos la ambiental. La consulta previa podría hacerse, de hecho, pero la consulta ambiental ya no, porque el artículo 106 de la Constitución de la República, comenzamos con el 104, que dice, hay varias formas de consultas de realizar. La una es por iniciativa del Ejecutivo, la otra por parte de los gobiernos seccionales y la tercera es por iniciativa ciudadana, lo que se hizo en el Yasuní, el Chocuandino, en Cuenca y en Girón. Y el artículo 106, inciso tercero, dice que los resultados de la consulta popular, del pronunciamiento popular, son de cumplimiento obligatorio. Obligatorio. O sea, por encima de la Constitución no está ni el Papa Santo, peor el Ejecutivo. Somos una república y el artículo primero de la Constitución dice que la soberanía radica en el pueblo y el pueblo de Girón y el pueblo de Cuenca ya se pronunció, ya dijo no a la minería. Entonces, ya no hay nada que hacer. O sea, el tema está resuelto. El gobierno intentará con sus subterfugios, igual que la empresa minera, intentarán, pero ya no hay nada que hacer. O sea, el caso está cerrado. Si quieren seguir gastando dinero, si quieren seguir confundiendo a la población, pues bueno, harán. Pero en términos estrictamente jurídicos, así como en términos matemáticos, 2 más 2 es 4, no hay otro resultado. Ahora, en temas jurídicos, como dice usted, y en términos jurídicos, ¿hay alguna otra instancia que en este caso podría apelar el MATE o Dandy, Precious Metals dentro del ámbito jurídico, Yacu, o esto está cerrado, como usted acaba de decir? Únicamente lo que faltaría hacer es la consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental. Habrían dos pequeñas acciones que podrían presentar. La una es una apelación, un recurso horizontal que se llama, pero eso es solo para pedir que la Corte aclare o amplíe la sentencia. Pero la Corte ya no va a modificar un pelo. Lo que puede decir, a lo mejor faltó decir, se me ocurre, en vez de decir a cuántos metros está aclaro el proyecto Kimsagoch. Entonces, bueno, aclaro que está a 3.800 metros sobre el nivel del mar, pero nada más, eso no cambia en el fondo, no cambia absolutamente nada. Podría aclarar, ampliar. Y la otra que de hecho van a hacer es llevar a la Corte Constitucional. Es más, así no hagan ellos, la Corte, la segunda sala lo va a enviar a la Corte Constitucional para pedir una revisión, pero ahí no se va ya a analizar los temas de fondo de la sentencia,
solo los temas procedimentales, los temas de forma. Dicho de otra manera, a ver si los jueces no le notificaron y respetaron los tiempos, los plazos, no les dieron oportunidad de presentar una prueba. Y en el proceso se ha realizado, pero milimétricamente se ha cumplido con todos los tiempos, los plazos, los procedimientos. Incluso recuerdo, para hacer memoria nomás, la empresa ha estado boicoteando, saboteando desde el primer momento. Le recusó al juez, al doctor Cárdenas, juez del trabajo, indicando que él no puede ser juez, que tenía alguna relación, no recuerdo exactamente qué. Vino otro juez y el otro juez dijo, no, el competente para analizar este caso es el doctor Cárdenas. Y luego vino la sentencia. Luego vino la apelación ante la Corte Provincial. La Corte Provincial notificó a las partes, recibió amicus curiae, recibió documentación abundante. Son más de 40 cuerpos. Cada cuerpo tiene 100 fojas. Cada foja tiene 2 páginas. Entonces son más de 80 cuerpos. Entonces son más de cerca de 10.000 páginas de este proceso. Por eso se ha tomado 10 meses la Corte Provincial, los jueces, para resolver. Es decir, se ha cumplido con todo. Pero bueno, ellos podrán seguir, tendrán están en su derecho, podrán seguir, pero en términos estrictamente jurídicos, para no engañar a la población, no hay nada que hacer. Pero no vamos a estar nosotros tampoco muy confiados, hay que estar atentos. Además, la población está, y a propósito quiero invitarles, el sábado 16 de octubre vamos a acudir hacia Quimsacocha para reciprocar estas lagunas sagradas, esta agua bendita de Quimsacocha, a estas tierras que pertenecen a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas, y vamos a ir, va a haber una ceremonia ecuménica en esta fusión o sincretismo entre las comunidades indígenas y también las comunidades eclesiásticas de base. Estará acompañando al mediodía del sábado 16 en Quimsacocha Monseñor Marcos Pérez, arzobispo de Cuenca. Estarán algunas autoridades locales de Quito, y pues decirles que vamos ahí a celebrarlo sin triunfalismos, pero con una actitud de enorme bondad hacia las comunidades que han luchado, y quiero agradecer, porque W Radio se escucha en el Valle de Yunguilla con claridad, a las comunidades de San Gerardo, de Chumblín, de San Fernando, de la parte alta de Girón, de la Asunción, de Lenta, de Yunguilla, de Santa Isabel, que nos apoyaron en todo momento. Yo recuerdo la primera consulta comunitaria fue el 2 de octubre del 2011 en Tarqui, Victoria del Portete. Después la segunda, o la primera consulta ya real, no, la que reconoció el Consejo Nacional Electoral después de esperar 7 años, fue el 24 de marzo del 2019. La siguiente consulta el 7 de febrero del 2021, la de Cuenca, y ahora esta resolución que del 28 de agosto marca un hito histórico en los anales jurídicos como un precedente jurídico único, porque, reitero aquí, ya no es como en Río Blanco, que era solamente la falta de consulta previa a las comunidades, comunas, pueblos indígenas, sino esta vez también la consulta ambiental que reivindicamos, y por eso creo que nos llena de alegría de decir que valió la pena, que esta lucha que iniciamos en 1998, o sea, a los 25 años de lucha, de resistencia, en donde, haciendo memoria, muchas personas fueron encarceladas. Federico Guzmán, que hoy es concejal de Cuenca, Efraín Arpi, que es un compañero de Tarqui, junto a Yacu Pérez, fuimos encarcelados. Bueno, en mi caso, 4 veces encarcelados por defender el agua. Incluso al sacerdote Francisco Jara, que era sacerdote de Victoria del Portete, se le apresó durante casi 6 horas. Ignacia Pérez, estuvo Jorge Quispi, Medardo Tenesaca, cantidad de en una ocasión se apresaron a más de 20 compañeros que luchaban, que resistían al extractivismo en defensa del agua, y en varias ocasiones fueron enjuiciados 18 personas en una ocasión por la Junta Parroquial de la empresa minera Extimpo Ayangol en contra
de varios compañeros, Giovanni Guzmán, Manuel Paute, bueno, podemos nombrar ahí cuántos y cuántos. Ha sido una lucha durísima, incluso quedó inconcluso en la confusión la muerte del compañero Olmedo Castro, que sufrió una muerte inusitada que muchos lo atribuyen, que fueron se atribuye que eso fue motivados por la empresa minera, se encontró muerto en la Feria Libre. Entonces hay tantas historias, memorias, pero creo que valió la pena. Esta lucha fue una luz que proyectó desde el sur hacia el norte del país, porque aquí se inició la lucha y gracias a las consultas, a la lucha, hoy también el Chocó Andino en Quito, en Intag, en Los Cedros, en Fierro Urco, en Pangua, en Palo Quemado, en las naves de Bolívar siguen y sigue el proceso de criminalización. Yo estoy patrocinando a 7 compañeros que están enjuiciados por asociación ilícita en la provincia de Bolívar, también compañeros en Loja, y hay compañeros en Molleturo. Don Onías Muevecela sigue siendo procesado por un caso en Molleturo, el caso Río Blanco, pero esta lucha creemos de que va a ser intergeneracional, pero lo lindo es que no claudicaron nuestros compañeros, que no se aminalaron y por el contrario, esta lucha se vuelve intergeneracional y hay que honrarles a todos los cuencanos, cuencanas que también nos han apoyado desde el campo y de la ciudad. Yacu, a lo mejor es de su conocimiento, la empresa Dandy Precious Metals con fecha 29 de agosto emitió un comunicado de prensa en el cual dice que con base al análisis preliminar de la compañía, la decisión reafirmó las concesiones mineras de Dandy Precious Metals para el proyecto Loma Larga y aclaró que el Estado debe realizar la consulta libre, previa e informada, lo cual ya ha sido planificado por la empresa como parte del desarrollo del proyecto, y también que la decisión determinó que además de la consulta ambiental requerida con las comunidades, el MATE tendría que presentar a la Corte estudios adicionales sobre el impacto del proyecto en los recursos hídricos y el área recreativa nacional Quimsacocha antes de avanzar ya a la fase de explotación. Esta es una parte del comunicado que pone la empresa minera. La empresa minera lo que trata de confundir a los cuencanos, a todos los ecuatorianos, es que la consulta previa o la consulta ambiental no puede ni debe hacer la empresa. Eso parece que no han leído en varias, creo que 2 o 3 sentencias de la Corte Constitucional. El único ente, la única institución que debe hacer la consulta previa o la consulta ambiental no son las empresas, es el Estado. Es el Estado ecuatoriano en este caso. Y eso lo dice el convenio 169 de la OIT. Y eso dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso lo dice la Convención de Pueblos Indígenas a nivel de la OEA. Yo no entiendo, ellos tienen abogados y tienen estudios jurídicos contratados de la ciudad de Quito porque trajeron buffets desde la capital, pero no hay peor ciego quien no quiere ver o no quiere entender en este caso. Ellos pueden estar preparando, pueden estar, es lo que mismo sustentaron en las audiencias, que ellos han hecho consulta previa, que han tenido, me decían presentaron como unas 12 o 20 carpetas de reuniones, de socializaciones, con firmas, con videos. Nosotros dijimos, pueden no presentar 20 carpetas, pueden presentar 20,000 carpetas, pero no confundan. Una cosa es acordeón, otra cosa es bandoneón. Una cosa es socialización, otra cosa es consulta previa. Y si quieren confundir, confundan a sus empleados, trabajadores, pero a los jueces de la corte no pueden confundir. Socialización es una cosa, es ir, darles sándwiches, mostrarles unos videos, darles pollitos, cuisitos, darles unas mangueritas, darles fundas de cemento, darles fundas de caramelos en Navidad, darles unas camisetas para los que participen en el deporte, llevar a alguien al Perú, a Chile o a Canadá, llevarles a trabajar en las alturas. Eso no es socialización, perdón, eso no es consulta previa. Eso pueden llamar lo que crean. Yo no voy a dar un calificativo, llámenle como sea, pero eso no es consulta previa, libre e informada.
Si quieren revisar lo que es consulta previa libre e informada, hay los estándares internacionales. Primero hay que preguntarle a la comunidad cómo quieren ser consultados. Segundo, hay que establecer toda una formalidad dependiendo de las cosmovisiones, de las cosmovivencias, de las cosmogénesis de las comunidades. Si va a ser en lengua original, si va a ser en lengua española, cuándo va a ser, cómo va a ser, quiénes van a participar, cómo va a ser presentado las preguntas, va a ser en una noche, va a ser en un día, va a ser en meses, va a ser en años. Es decir, la consulta previa es otro tema, no es socialización. Ellos pueden presentar igual como esto, que ya estaban preparando. ¿Qué van a preparar? Ellos preparen más bien sus coropos para regresarse a su país de origen y déjenos en paz a los cuencanos y a los azuayos y a los ecuatorianos para poder seguir respirando aires de libertad y seguir tomando agua fresca, esa agua bendita que viene de Quimsacocha. Yacu, muchas gracias por haber estado en nuestro espacio informativo y darnos la ampliación de esta información sobre la ratificación de la sentencia en Quimsacocha que suspende el avance del proyecto minero. Muy amable, buenos días. A usted, Rubencito, a la audiencia de W Radio y cordialmente invitados a todas, a todos. El sábado 16 de septiembre vamos a refrescarnos, a agradecer a esas aguas benditas que nos han inspirado y nos han saciado la sed, no solamente física, sino ahora la sed de justicia. El sábado 16 de septiembre, con presencia de Monseñor Marcos Cabrera, iremos a Quimsacocha. Habrá un bus desde el Parque Calderón y las otras desde Tarqui Victoria del Portete. Cordialmente invitados. Un fuerte abrazo, un lindo día. Gracias, ha sido Yacu Pérez quien ha estado abanderado de esta lucha por la defensa del agua durante varios años. Como lo dice, 25 años han estado en esta lucha hasta llegar a esta parte que ratifica con la sentencia que suspende el avance del proyecto minero. Queda todavía que se haga la consulta previa libre e informada, eso es lo que ha dicho. La otra es la consulta ambiental, que esa ya dice no debe hacerse porque ya el pueblo se pronunció. Pero en el fondo, si es que eso se llega a dar, lo que dijo es de que la gente se ratificará que no quiere minería en este sector. En conclusión de todo lo que hemos escuchado, y con esto creo que se abre un compás de espera que será muy largo. No hay nada que hacer. Si es que algún momento decide el Estado llevar a hacer estas dos consultas para el asunto de Quimsacocha. 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos a hacer una pausa en este momento, Rubén. Gracias a nuestros amigos que se siguen comunicando a través del 095-883.